Hola profesor, compañeros y compañeras, me presento, mi nombre es Antonio Daniel Palmamero y el trabajo lo he realizado junto a la compañera Párraga Belis Karen Odalis. El tema es economía del comportamiento pasado, presente y futuro. Bueno, cuando hablamos de economía del comportamiento nos referimos a una intervención entre la economía y la psicología. Debemos considerar que esta interpretación es como una especie de revolución de la economía, en el que su enfoque está basado en el comportamiento que las personas tienen. Además a esto debemos mencionar que con el pasar del tiempo se han evidenciado algunas contradicciones, tanto en el lado teórico como en el lado empírico. Bueno, por el apartado del dominio teórico debemos considerar dos cosas. La primera es caracterizar el comportamiento óptimo y la segunda caracterizar el comportamiento real. Lo que quiere decir que si dentro de la economía nosotros queremos producir algo, lo debemos hacer teniendo en cuenta cuál será el comportamiento o demanda que podría tener nuestro producto, ya sea basándonos en algún producto similar que esté cubriendo una satisfacción de igual manera, no tan lejana. Ya pues, en el apartado del empírico, debemos decir que esto iría más a la práctica, es decir, crear nuevos modelos económicos o nuevas ideas de otras ciencias, puesto que también intervengan en la economía. Bueno, los orígenes históricos de la economía del comportamiento. Aquí debemos considerar tres cosas importantes que a su vez son contradicciones. La primera es el exceso de confianza, la segunda es la aversión a la pérdida y la tercera aversión al autocontrol. Bueno, en el exceso de confianza debemos decir que resulta un poco contradictorio en el sentido de que muchas personas tienen la capacidad de lograr muchas cosas, pero dudan muchas veces de su potencial y es algo lo que a su vez hoy en día se ve mucho. La segunda es la aversión a la pérdida, lo cual representa un sentimiento negativo al escuchar el término pérdida, lo que a su vez también resulta contradictorio porque en la economía a veces no es tanto que pierdes, sino que aprendes. Tanto en conocimientos, experiencias, y tú terminas ganando. La tercera y última, la aversión al autocontrol. Bueno, esto se refiere a aquella situación que provoca satisfacción, pero en ese preciso momento, el cual muchos prefieren a diferencia de una satisfacción a largo plazo. Bueno, por las explicaciones elusivas podemos definirlo que es aquella explicación que se da de que por qué las personas prefieren omitir o ignorar ciertas cuestiones. Y se responde de la siguiente manera, y es que muchas veces aquellas situaciones o cosas que se omiten es porque resultan ser muy complejas y tediosas. Muchas gracias. Para continuar con el tema, tenemos como sí. Mencionando que durante la década de 1940 hubieron quejas por la revolución marxista, en donde se publicaron artículos en donde ciertas firmas determinaban la producción, además que se contrataban los trabajadores mediante un cálculo que determinaba que el coste marginal es igual al ingreso marginal. Eh, una expresión formada por dos palabras, como el título mismo lo dice, como así puso fin a este debate sobre el realismo de los supuestos en la economía. Friedman mencionó que el comportamiento de un experto puede ser bien captado por un modelo que supone el comportamiento óptimo. Además, como segundo punto, Friedman mencionaba que, o en su defensa, él agregaba que incluso los expertos podían ser capaces de optimizarse cuando los problemas les resultasen difíciles. Además, como una segunda línea de defensa, era que no todos tenemos esa capacidad de desarrollar las cosas como si fuésemos expertos. Eh, pero se argumentaba que nuestros errores se distribuyen aleatoriamente con medida en cero, donde se elimina el agregado de modo en que el promedio de las predicciones del modelo no sean sesgadas. Aquella argumentación fue
refutada por la obra de Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1970, en donde esta hipótesis, ellos mencionaban que las personas suelen hacer juicios usando una especie de regla general o heurística. Como siguiente punto, tratar son los experimentos, incentivos y aprendizaje, en donde Kahneman y Thaler realizaron un experimento en donde mostraron 20 fichas de póker a cierta cantidad de jugadores, en donde a los sujetos se les permitió marcar 5 fichas de póker, dividiéndola en caras y cruces. Mencionando que si la ficha resultaba cara, los ganadores iban a recibir $2, mientras que si la resultaban en cruces, estos recibirían $3, que era una estrategia para marcar los sobres de cruces como una ganancia del 50%. Y la mitad de los sujetos que estaban en este experimento fueron aquellos que marcaron o adoptaron esta estrategia para ganar un poco más allá de los $2. A medida que avanzaba este experimento, cada vez que se les daba retroalimentación sobre el resultado de lo que debían o no elegir, los sujetos adivinaban qué tipo de fichas les iba a salir. Y si estos recibían cruces o caras, se les iba pagando en vista de que los demás vayan observando que si se les está dando el dinero. A partir de este punto, ellos mencionaron que mediante la psicología nosotros podemos saber que el aprendizaje se da o cuando es retroalimentado. Finalmente, mediante esta cuestión, ellos mencionaron que el aprendizaje puede resultar ciertas veces difícil ante situaciones simples. Finalmente tenemos la seña invisible de la mano. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una variación de la historia que menciona que si hay dinero en el juego, las personas se comportan como econos, un tanto más complicado. Luego de esto tenemos que los mercados son aquellos que reemplazan el papel esclarecedor del dinero, en donde nos muestran que la idea es que cuando los agentes interactúan en el ambiente del mercado, muestran atender que cualquier tendencia a comportarse mal será superada, superando los obstáculos que vayan teniendo a medida que vayan avanzando. Esto se le denomina como la seña del invisible de la mano, que más o menos es una ilusión vaga a lo que mencionaba Adam Smith sobre el mundo invisible. Finalmente debemos tener en cuenta que no hay una poción mágica que nos determine o que nos muestre que los humanos milagrosamente se van a convertir en humanos econos. De hecho, es probable que suceda lo contrario, puesto que los mercados exacerben los sesgos de comportamiento, atendiendo las preferencias que el ser humano requiere. De esta manera finalizamos nuestro tema. Muchas gracias.